¿Por qué sigues eligiendo personas que te lastiman? ¿Por qué, aunque prometes que esta vez será diferente, terminas atrapado en el mismo tipo de relación? Te entiendo. No es que no lo intentes, no es que no tengas buenas intenciones, es que hay algo dentro de ti que te lleva una y otra vez al mismo patrón, como si hubiera un piloto automático que sin darte cuenta te empuja hacia el mismo tipo de personas y experiencias. Y la respuesta no está en la mala suerte, no está en que no hay buenas parejas allá afuera, está en algo mucho más profundo, las heridas emocionales que arrastras desde tu infancia. Hoy vamos a hablar de eso, de las heridas que se formaron cuando eras niño y que hoy siguen influyendo en cómo amas, cómo eliges y cómo te relacionas con los demás. Y lo más importante, vamos a hablar de cómo romper el ciclo, porque sí, hay una salida, y sí, está en tus manos. Así que si te has sentido atrapado en relaciones que no te hacen bien, quédate, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu vida. Entonces, ¿por qué seguimos cayendo en relaciones que nos lastiman? Aquí es donde entra en juego una palabra clave: límites. Mira, si creciste en un entorno donde no te enseñaron a expresar lo que sentías, donde tu voz no era escuchada o donde cada vez que intentabas decir no, te hacían sentir culpable, es muy probable que hoy te cueste poner límites. Y cuando no sabes poner límites, las relaciones se vuelven un problema, porque pasas por la vida en uno de estos dos extremos. No pones límites en absoluto y te conviertes en el tapete emocional de los demás. Aceptas cosas que no deberías aceptar. Te esfuerzas por agradar a todos y terminas agotado, resentido y sintiéndote invisible. O por el contrario, pones límites en exceso y construyes un muro tan alto que nadie puede entrar. Te proteges tanto para no ser lastimado que al final terminas aislado, controlando cada detalle, sin permitirte vulnerabilidad ni conexión real. En cualquiera de estos dos casos, el resultado es el mismo: sufrimiento. O permites que te lastimen porque no sabes decir basta, o te privas del amor genuino porque el miedo te obliga a cerrarte. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar un punto medio? Aquí es donde volvemos a la infancia, porque la forma en que nos relacionamos hoy con los demás se construyó en los primeros años de nuestra vida. Y si no nos enseñaron a poner límites sanos, si crecimos en un ambiente donde nuestras necesidades emocionales no fueron validadas, vamos a seguir repitiendo patrones una y otra vez. La buena noticia es que esto se puede cambiar, pero primero hay que entender de dónde viene. Porque cuando comprendes la raíz del problema, tienes el poder de transformarlo. Vamos a hablar de eso. Todo esto nos lleva a una verdad incómoda, pero necesaria de escuchar. Nuestras heridas emocionales de la infancia siguen gobernando nuestra vida adulta. Cada vez que eliges una relación que te hace daño, cada vez que te cuesta decir no, cada vez que sientes que te entregas más de lo que recibes, hay una razón detrás. Y esa razón tiene su origen en algo que viviste cuando eras niño. Existen 5 heridas emocionales que nos marcan profundamente y que, si no las sanamos, terminan definiendo nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra autoestima. Vamos a hablar de ellas. La primera es la herida de abandono. Si no soy útil, me van a dejar. Si de niño sentiste que no te prestaban suficiente atención, que tenías que esforzarte para ser visto o que uno de tus cuidadores estuvo ausente, física o emocionalmente, es posible que arrastres esta herida. ¿Cómo se refleja en la adultez? Te aterra la idea de que alguien te deje, así que haces todo lo posible por evitarlo. Te vuelves complaciente, siempre priorizando a los demás por encima de ti mismo. Te quedas en relaciones dañinas solo para no estar solo. Este miedo al abandono es tan fuerte que, en lugar de alejarte de quienes no te valoran, te aferras aún más. Porque en tu mente, el peor escenario no es ser maltratado, sino ser dejado atrás. La segunda es la herida de rechazo. No soy suficiente. Si de niño experimentaste rechazo, ya sea por tu apariencia, por tu forma de ser o simplemente porque sentías que no encajabas, es probable que hoy lleves dentro de ti una sensación constante de no ser suficiente. ¿Cómo se refleja en la adultez? Buscas validación en todo momento. Necesitas que los demás te aprueben para sentirte valioso.
Te cuesta aceptar cumplidos porque en el fondo no crees que los mereces. A veces te saboteas, porque sientes que si los demás te conocen de verdad, te rechazarán. El problema con esta herida es que, aunque los demás te acepten, si tú no lo haces, nunca será suficiente. La tercera es la herida de humillación. Si muestro quién soy, me van a avergonzar. Esta herida nace cuando, de niño, fuiste ridiculizado, comparado o criticado por ser como eras. Quizá alguien en tu familia se burlaba de ti, te hacían sentir que dabas vergüenza o constantemente minimizaban lo que sentías. ¿Cómo se refleja en la adultez? Sientes que no mereces cosas buenas, que no eres digno de felicidad. Te cuesta expresarte por miedo al juicio. Te sobreexiges para que nadie pueda encontrar algo de qué avergonzarte. La herida de humillación es peligrosa porque nos hace cargar con una culpa que ni siquiera nos pertenece, y esa culpa nos lleva a conformarnos con menos de lo que merecemos. La cuarta es la herida de traición. Si no controlo, me van a lastimar. Si de niño sentiste que alguien en quien confiabas te falló, un padre que prometía cosas y no las cumplía, una figura de autoridad que no fue coherente, es posible que hayas desarrollado esta herida. ¿Cómo se refleja en la adultez? Te cuesta confiar en los demás, siempre estás esperando que te fallen. Quieres tener el control de todo en tus relaciones. No soportas la incertidumbre, necesitas sentir que todo está bajo control. El problema con esta herida es que te hace vivir en un estado constante de alerta, donde nunca te permites relajarte, ni confiar plenamente en los demás. La quinta es la herida de injusticia. Si no soy perfecto, no valgo. Si creciste en un ambiente donde la exigencia era altísima, donde sentías que nada de lo que hacías era suficiente, es posible que hayas desarrollado la herida de injusticia. ¿Cómo se refleja en la adultez? Te exiges a niveles extremos, sintiendo que nunca es suficiente. Tiendes a ser muy crítico contigo mismo y con los demás. Te cuesta recibir ayuda, porque sientes que debes hacerlo todo solo. Las personas con esta herida creen que deben demostrar su valor constantemente, que no pueden darse el lujo de cometer errores, y esto las lleva a vivir con una presión insoportable. Ahora, dime, ¿te identificaste con alguna de estas heridas? Quizá con más de una. Es normal. Todos, de una forma u otra, cargamos con estas marcas. La diferencia está en quién se atreve a sanarlas y quién sigue viviendo bajo su sombra. Y aquí es donde todo se vuelve realmente interesante, porque una cosa es reconocer nuestras heridas y otra muy distinta es darnos cuenta de cómo están moldeando nuestras relaciones sin que nos demos cuenta. Si ya descubriste cuáles son las 5 heridas de la infancia y cómo afectan tus relaciones, ahora es momento de dar el siguiente paso: sanarlas.